La siguiente franja, que sería el acceso a la sobremesa, iría de 1 a 3 de la tarde, tiene mayor importancia en cuanto al peso. Si me voy a la curva, un poco por recordar en qué punto estamos, hemos estado hablando de la mañana, el acceso a sobremesa es mucho más importante en el total del consumo, es una banda de transición, igual que sería el Access Prime Time, y es una banda fundamental porque al estar en continuo ascenso conforme vamos llegando a casa, vamos entrando, vamos encendiendo la televisión, el perfil, el auditorio televisivo se va modificando hasta quedarse en el auditorio de la sobremesa. La incorporación de esos públicos hace que los hombres principalmente, los públicos más activos que habían abandonado el hogar, vayan entrando otra vez en el cómputo total del espectador televisivo y por tanto la banda se hace más masculina y más infantil y juvenil. Seguidamente iría la sobremesa, que va de 3 a 6 de la tarde, y ya estamos hablando de una banda muy importante, como he dicho al principio, sobre todo en España. En realidad aporta ese 22% al total día, es el segundo prime time, es el bien llamado segundo prime time, y tiene una particularidad importante, y es que se convierte en el primer prime time en los meses de más calor. En pleno mes de agosto, en pleno mes de julio, se consume mucha más tele al mediodía que por la noche. Por lo tanto, la solidez y la fidelidad de los espectadores a esa franja horaria permite, en buena medida, que en verano los resultados televisivos de algunas teles permanezcan. Perdiendo completamente el prime time, se puede ganar el día ganando en sobremesa en esos meses estivales. ¿Cómo es esta franja de mediodía? Pues como veis, es una franja que se parece en perfil televisivo mucho al total televisivo, de alguna manera, al total espectador, donde la gran mayoría de los individuos son mujeres y volvemos a repetir los grupos de 45 a 64, los más de 65 sobre todo, y tenemos poquitos niños y poquitos jóvenes. Seguiríamos con la franja de tarde, que tiene un menor peso, tiene un 10% en el peso del total consumo. Sería la tercera franja en importancia del día y, como hemos visto en el gráfico anterior, estamos hablando de este valle. Este valle es más pronunciado, como hemos visto, en los viernes frente a los lunes, jueves, y se caracteriza porque, bueno, los que han ido a comer pues tienen que trabajar por la tarde o tienen que estudiar y vuelven a dejar el hogar y por tanto el ama de casa, sobre todo los sectores más maduros de mujeres, son las que se quedan reinas de la tele. Por ello, pues también tiene sentido analizar las propuestas de programación que se hace en la tele generalista y vemos que prácticamente todas las ofertas van al mismo público, mujeres, mayores, de ahí intentar enganchar con productos lo más que produzcan la mayor fidelidad, como son los culebrones, de ahí los magazines dedicados al corazón y de ahí el que la curva de las sobremesas se esté convirtiendo actualmente en las rejillas españolas a algo mucho más parecido a las propuestas de la mañana, al meter magazines una vez más de larga duración dirigidas una vez más a la mujer que sigue siendo la reina. Bueno, pues seguidamente volvemos a crecer con la banda de acceso al prime time. Estamos ya cercanos al prime time, es de 8 a 9 la franja del acceso al prime time y evidentemente se produce un incremento de espectadores. Esta franja sí que es vital porque esto nos pone en la línea de salida para la gran batalla que se libra todas las noches en el prime time. Insisto, en los meses invernales,
que es donde se produce la curva que os he enseñado hasta ahora. Con la llegada en principio, de todos los públicos que han estado fuera, a las 21 horas empieza el prime time y la franja estelar hace que haya un 31% de los huevos que tengo, un 31% los tengo que ganar en esa franja de prime time. De ahí la batalla televisiva. Al acumular tantos espectadores, el perfil vuelve a parecerse mucho al total televisivo. Es decir, vuelve a ser femenino y vuelve a tener unos perfiles por edades muy parecidos a los del total día y finalmente a lo que os he venido contando hasta ahora, con gran importancia de los grupos mayores y con muchísima importancia de los grupos de 25 a 44 años. Bueno, y finalmente una franja que, como se ha anunciado, es muy peculiar en España y que es la única franja horaria donde el perfil del grupo de 25 a 44 años triunfa. Ahora lo veremos con más detalle, pero el que se vayan apagando los televisores a partir de las 10:30 y vayamos yéndonos a la cama hace que los sectores que permanezcan en ese late night sean muy diferentes, muy diferentes a los que podemos encontrar en cualquier otra banda horaria. Como veis, no hay apenas abuelos de más de 65 y se hace muy importante los jóvenes y el grupo de 25 a 44.